Buen día, profe. Bueno, alcanzan a ver la imagen ahí, ¿no? Sí, ¿verdad? La mitad. La mitad. Sí. Está entera, ¿no? Un momento. Ya empezamos. Buen día, profe.
Bueno, no sé si alguna vez ustedes se preguntaron por qué tenemos que sentir dolor, ¿no? En realidad el dolor es un aviso, una alerta que nos pone el organismo para cuidarnos de las cosas que nos pueden pasar. Así como se nos sube la presión, como se nos sube la frecuencia, como aceleramos la respiración, podemos llegar a sentir dolor. En realidad es algo desagradable y hay algunos dolores que son inútiles, no es necesario sentirlos, pero están presentes y la naturaleza dispuso que tiene que ser así. Los dolores más intensos que ustedes conocen, no sé, cada uno sabrá, pero según los libros, el dolor del trabajo de parto es un dolor muy intenso, que lo sienten las mujeres y bueno, lo bueno del dolor del trabajo de parto es que no queda en la memoria como otros dolores, pero en el momento que se siente verdaderamente es de una intensidad importante. Si tuviéramos que definir el dolor sin usar la palabra dolor, ¿qué podríamos decir? Bueno, la IASP, que es la Institución Internacional para el Estudio del Dolor, lo definió como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a una lesión en los tejidos real o potencial. ¿Por qué sentimos el dolor? Y ahora vamos a ver lo que es lo que se llama la anatomía del dolor. ¿Me escuchan, no? Sí, profe. Sí, se le escucha. Bien. Sí. Bueno, vamos a ver lo que es la anatomía del dolor. El día 17 de octubre está designado como el Día Mundial contra el Estudio del Dolor y ustedes van a averiguar por qué. Para la próxima clase me van a decir por qué el 17 de octubre. No tiene nada que ver con el Día de la Lealtad Peronista, que es otra cosa totalmente aparte, pero el 17 de octubre es el Día Mundial contra el Dolor. Bueno, y para que tengamos algo presente en la realidad nuestra, para que ustedes sepan, actualmente más del 50% de las consultas en el Hospital Mas Bernat, los pacientes refieren dolor de algún tipo. Quiere decir que un enfermero que vaya a trabajar, que pase por la guardia o por cualquier otro servicio del hospital, va a tener todos los días la mitad de sus consultas, la mitad de los pacientes con los que se va a enfrentar, le van a referir algún tipo de dolor. Así que el tema del dolor realmente nos va a estar presente durante casi toda su carrera y durante casi todos los días de su carrera. Bueno, nosotros tenemos en nuestra superficie, en nuestra piel, una cantidad infinita de terminales nerviosas, que son extremos de neuronas, que van a recibir siempre estímulos y que reciben estímulos permanentemente. Esos receptores, esas terminales de neurona actúan como receptores. De la misma manera que habíamos visto receptores para drogas, tenemos receptores. ¿Y para qué son esos receptores? Para la presión y para la temperatura. Son los que más se activan. Hay de otros tipos, pero el de presión y el de temperatura. Y si nosotros nos ponemos a pensar, algo que nos cause dolor no es más que algo que hace ejercer una presión sobre nuestro cuerpo o algún cambio importante de temperatura excesiva, siempre. Entonces, ese estímulo que lo tenemos, si llegamos a la flechita, tenemos acá, las terminales nerviosas están acá, son estimuladas, actúan como receptores, son estimuladas, se transmiten directamente mediante unos tipos de fibras especiales que son las fibras A, delta y beta, que van a llegar hasta la médula. En la médula, por el atrio posterior de la médula, que son las sensitivas, se van a comunicar con la segunda neurona, de ahí van a ascender al cerebro, pero antes de eso
vamos a tener una primera respuesta de la médula, que es la de modulación. ¿Qué es modulación? Significa que van a empezar a actuar algunas sustancias que hacen que el dolor no sea tan intenso. Esas mismas sustancias van a seguir actuando. Entonces, en este momento tenemos la modulación dada por la médula y después el impulso, la transmisión sensitiva va a llegar hasta el cerebro. Recién acá nosotros nos vamos a enterar de que tenemos algún tipo de dolor. Antes, previamente a eso, no. El cuerpo había hecho un montón de cosas, como ser transmitir y modular, y nosotros no sabíamos todavía que teníamos dolor. ¿Cuándo? La sensación llega hasta arriba y el cerebro la capta, ahí empezamos a percibir el dolor y ahí empieza la respuesta, que es la que se va a emitir por la fibra celeste y va a llegar hasta la superficie. En la superficie entonces vamos a tener la respuesta de retiro o la respuesta de tratar de curarnos, de protegernos de alguna manera. Bueno, ¿qué es lo que pasa en todo ese trayecto? Y verdaderamente, cuando nosotros terminemos de dar la clase, vamos a entender qué tipo de estos pasos. Seguimos hablando del dolor. Puede haber algún tipo de clasificaciones de dolor. A ver si es así. Claro. Al dolor lo vamos a clasificar según la duración, según su cronología, según la localización, etc. Según la duración lo vamos a tener como, y qué es la clasificación que aparece primero porque es la más importante, es la primera que, cuando nosotros hablamos de un dolor, vamos a decir dolor agudo o crónico, más que nada. Dolor agudo, subagudo, crónico, incidental o irruptivo. El dolor agudo es el que aparece rápido y apareció hace poco tiempo, de corta duración, más o menos en alrededor de unas 6 semanas, mes y medio, más o menos. El dolor subagudo es el que dura un poco más, hasta 12 semanas, y el dolor crónico es el que se presenta después de las 12 semanas. El dolor que perdura durante más de 12 semanas es el dolor crónico. El dolor incidental es el dolor que aparece cuando nosotros tenemos una presión. Supónganse que ustedes se lastiman y si no se toca en la zona donde se lastima, no va a tener dolor. Pero si nosotros realizamos una presión en esa zona, evidentemente no va a haber ninguna medicación que evite que nos duela cada vez que nos apretamos el lugar de dolor, ¿no? Eso es un dolor incidental, aparece en incidencia de algo. Según la localización, puede ser somático o visceral. El dolor somático es el que aparece, por ejemplo, en la superficie del cuerpo, como puede aparecer en las fracturas, como puede aparecer en un corte, en un traumatismo. Y el dolor visceral es el dolor interno, más que nada, relacionado al aparato digestivo, que se puede presentar en cólicos biliares, en cólicos intestinales, en obstrucciones intestinales, algún tipo de dolor que sea oncológico. El oncológico aparece en casi todos lados. Según la patogenia, es decir, según la zona que lo causa, vamos a tener el neuropático, el nociceptivo y el psicógeno. El nociceptivo es el superficial, está muy relacionado con el somático. El neuropático es el que presenta siempre una lesión de tejido nervioso. El tejido nervioso está involucrado siempre en el dolor neuropático. El dolor neuropático se presenta de una manera muy particular, es un dolor quemante, es como que estaríamos recibiendo una electricidad y justamente porque interviene el tejido nervioso. Y el dolor psicógeno, como ustedes lo podrán entender, es el que aparece en relación a los daños psicológicos que vamos a tener y que verdaderamente influyen de una manera directa sobre el dolor. Según la intensidad, leve, moderado, severo, moderado e insoportable, y eso también lo vamos a saber evaluar, según el curso que tiene, si es continuo o si es episódico,
oncológico, no oncológico, según el pronóstico, si eso está mal, no es somático visceral, si es curable o permanente, y otros tipos de dolores que pueden aparecer es como el dolor fantasma o como el dolor perioperatorio. El dolor perioperatorio o postoperatorio verdaderamente no es un dolor que nos sirva, porque yo entiendo que si nosotros nos estamos quemando, está bien que el cuerpo nos avise para que nos retiremos de la zona de lo que nos está causando la quemadura. Entonces ahí tenemos que tener algún dolor. Entiendo que si la mujer está por dar a luz, siente algún tipo de dolor, no debería ser tan intenso, pero siente algún tipo de dolor porque el cuerpo le está avisando que viene una nueva vida y que tiene que atenderla, tiene que pensar solamente en eso. Pero en el caso del dolor postoperatorio es un dolor que nosotros sabemos por qué se causa, que no lo podemos evitar, evidentemente, lo podemos prevenir, ya lo vamos a ver, pero no es un dolor que nos esté informando muchas cosas, que nos sea muy útil. Es un dolor, dentro de todos los dolores, es el dolor más inútil porque nosotros sabemos que nos tenemos que cuidar en un postoperatorio y no deberíamos sentir el dolor que sentimos. Obviamente el dolor está causado por el daño del tejido, ¿no? Y el dolor fantasma, que es el dolor, por ejemplo, en los pacientes que tienen amputación de un miembro, sienten dolor en el pie del miembro que está amputado, y verdaderamente es bastante desagradable porque es como que nos estaría picando en una zona donde no nos podemos rascar. Es muy feo y sobre todo muy impresionante. Después vamos a explicar por qué se causa el dolor fantasma. La verdad es muy interesante, pero nada lindo. La diferencia principal entre lo que yo les decía, dentro de la clasificación, lo más importante es saber si el dolor es agudo o crónico. Y tienen algunas características que van de la mano de cada uno y que nos van a ayudar a entender cómo son las cosas. El dolor agudo se inicia, obviamente, como consecuencia de un daño tisular, y el dolor crónico siempre empieza como dolor agudo y no presenta un daño muy relacionado a lo que es el dolor en sí. El dolor agudo se le equipara a un signo de alerta, pues sirve para promover la recuperación, y el dolor crónico carece de un significado biológico, porque ya sabemos que tenemos un problema, pero que nos siga doliendo verdaderamente no es muy agradable. El dolor crónico debería desaparecer en algún momento. Es destructivo, como dice ahí, física, psicológicamente y socialmente también, porque el paciente se aleja, se aísla de todo, porque se siente verdaderamente muy vulnerable y no quiere presentarse con ese dolor. El dolor agudo desaparece con la remisión del daño. El dolor experimentado es en buena medida proporcional a la lesión, eso es verdad. Según el daño que tengamos va a aparecer dolor agudo o no. Responde bien a los tratamientos, a diferencia del dolor crónico, que no siempre responde al tratamiento. Hay que encontrar un punto verdaderamente personalizado para cada paciente para tratar de tener una respuesta en el dolor crónico. No va a tener el crónico una relación entre la aparente enfermedad y la intensidad del dolor. El dolor agudo tiene una alteración de los índices autonómicos verbales y conductuales. Eso es importante. La clase pasada hablamos del sistema nervioso autónomo. El dolor, con la hiperactividad metabólica que causa, va a estimular a todo el sistema nervioso simpático, entonces vamos a tener vasoconstricción, vamos a tener aumento de temperatura, podemos tener sudoración del sol. El dolor crónico no va a tener tanta respuesta del sistema nervioso autónomo. Como dice ahí, frecuentemente no presenta trastornos en los índices autonómicos. Bueno, ¿qué otro dato importante? Está muy asociado a la ansiedad, el dolor agudo, y es un síntoma, a diferencia del dolor crónico, que es una enfermedad. ¿Entienden? El dolor siempre es un síntoma, siempre el dolor, ¿no? Tanto es así que
que cuando los controles de enfermería hacen los controles de los signos vitales, en algunos lugares agregan al dolor como quinto signo o síntoma vital. En algunos hospitales, no en el Majernat, en la planilla de control de enfermería, aparecen dentro de los controles vitales, aparece el dolor también, aunque es un síntoma, no un signo, pero también lo controla el personal de enfermería porque es un dato muy importante para la evolución del paciente. La duración del dolor agudo es menos de 6 meses, para el dolor crónico más de 6 meses, 3 meses está dicho en algunos lados. El dolor agudo es útil, protector, y el dolor crónico no es útil para nada. La vía de administración para el dolor agudo generalmente es la parenteral, el paciente está con una vía endovenosa, y el oral para el dolor crónico. Componente psicológico no interesa, no es importante en el caso del dolor agudo, y es muy importante y es el que va a marcar el curso casi definitivo del tratamiento en el dolor crónico. Bueno, ahí tienen todas las diferencias y bien marcadas, bien notorias, y la importancia que tiene saber si el dolor es agudo o es crónico. Es una de las características más importantes que tiene el dolor. Otra clasificación que podemos tener es de acuerdo a el tipo de dolor, si es somático o visceral. El dolor somático aparece en receptores periféricos, sobre todo de la piel, etc. El dolor visceral se ve más que nada por las vísceras. Y lo que es importante en esta diferenciación es el último renglón, que es la respuesta analgésica. El dolor somático responde muy bien a medicamentos como la aspirina, etcétera, aspirina, diclofenac, etcétera. Y el dolor visceral es más sensible a los que son los derivados de la morfina, los opioides. Hay algunos elementos que tiene el ser humano que indudablemente influyen a la hora de sentir el dolor. Como lo podemos decir ahí, son factores que modifican la percepción del dolor. Disminuir el umbral del dolor significa sentir dolor más fácilmente, y aumentar el umbral es la gente más dura la que tiene menos problema para el dolor. El malestar general, el insomnio, la fatiga, la ansiedad, el miedo, la tristeza, estar deprimido, estar aburrido y tener un aislamiento mental, obviamente disminuyen el umbral. Son elementos que van a hacer que nosotros sintamos más dolor o que lo sintamos más fácilmente. Por otro lado, cosas que van a hacer que el dolor no sea tan intenso es tener el control de los síntomas, poder descansar, poder dormir, la comprensión o la contención del entorno, la solidaridad, poder estar distraído con algún otro elemento, bajar la ansiedad, mejorar el estado de ánimo y tener una buena respuesta a los tratamientos, como analgésicos y ansiolíticos. Entonces son elementos que van a hacer que el dolor sea más o menos fácil. ¿Cómo lo vamos a medir al dolor? ¿Cómo podemos saber cuánto dolor tiene una persona? Primeramente, hay veces que realmente se duda de si la persona, si el paciente tenga o no dolor. Y se han inventado algunos elementos para el tratamiento, como es la termografía. La termografía es un aparatito que mide la temperatura del cuerpo y la traduce en una imagen en distintos colores. Entonces, nosotros pasamos el aparatito al termógrafo, y si el paciente realmente tiene dolor, esa zona va a aparecer de color rojo, y si el paciente es mentira que tiene dolor,
va a tener el mismo color verde o azulado que aparece en el entorno, en la periferia de esa zona y en el resto del cuerpo. Esto es muy importante para los pacientes que quieren simular el dolor, sobre todo para la parte laboral o algún otro tipo de reclamo, ¿no? Entonces, la termografía no es un estudio muy común, no se hace en todos lados, pero nos sirve para descartar a los simuladores. ¿Cómo vamos a valorar el dolor? ¿Cómo lo vamos a medir? Tenemos elementos unidimensionales y multidimensionales. Los unidimensionales solamente miden el dolor en sí, no se fijan en otras cosas. Para los unidimensionales tenemos escalas, que de las comunes, de las más usadas, es la escala visual análoga, y ya la vamos a mostrar. Escala verbal, escala numérica, etc. Y los multidimensionales miden varias dimensiones a la vez, generalmente 2. Entonces, además del dolor en sí, lo que van a valorar es el estado general del paciente, si puede descansar, cómo es su ánimo, si el paciente tiene algún tipo de respuesta que lo favorece o no. Es decir, no solamente la intensidad del dolor, sino que los multidimensionales mide en general un par de cosas más. A ver, ¿qué tenemos, por ejemplo, como estudios multidimensionales? El más importante es el que aparece al final, el de McGill. Es un estudio canadiense y es el cuestionario de mayor importancia en todo el mundo para la evaluación del dolor. El cuestionario de McGill, como les digo, canadiense, es lo más importante que tenemos en este momento, lo más completo que tenemos para valorar la intensidad del dolor. Es el más recomendado de todos. Estas son las escalas que nosotros podemos tener. Tenemos primero la escala visual análoga, tenemos la escala numérica, tenemos la escala por caras, por caritas, el dibujo de todo el cuerpo. Tenemos la numérica verbal que va de 1 a 10, la numérica verbal que va hasta 4, etc. La más usada de todas es la escala visual análoga o analógica. En muchos lugares el enfermero va a estar con esto en el bolsillo. Se lo hacen, a veces se lo pueden hacer ustedes mismos. Es un cartoncito que tiene esa zona y que del lado que ustedes le van a mostrar al paciente, el anverso, que sería la parte que el paciente va a ver y que le van a decir dónde tiene que marcar, es así, está en blanco. Entonces, lo único que el paciente ve es decirle, mire, esto sería si usted no tuviera dolor y esto sería el máximo dolor que puede soportar. Toque con un dedo en qué zona le está doliendo y según lo que marque el paciente, después lo damos vuelta y tenemos una medida que va desde 0 a 10 y con estas caritas y estos colores que representan lo que va a sentir el paciente. Obviamente, si llegamos al 9 o al 10, la cara del paciente directamente no va a permitir que le preguntemos nada, no nos va a dejar ni entrar a la pieza porque nos va a odiar. El dolor que tiene el paciente es muy intenso. Y la escala análoga, escala visual analógica, lo va a estar refiriendo. ¿Para qué nos sirve medir el dolor? Ya lo vamos a ver, es para el tipo de tratamiento que va a recibir, no es solamente para decir le duele tanto, le duele más, le duele menos. Bueno, en lactantes, en neonatos, se va a utilizar esto. Obviamente el neonato no puede referir que si tiene o no dolor, entonces vamos a tener algunos parámetros que vamos a valorar, como por ejemplo la tensión arterial, si llora o no, la actividad motora espontánea, la expresión de la cara y la expresión del cuerpo. Cada uno tiene distintos tipos de puntos a considerar con una numeración y vamos a tener que llegando a 10 sería el máximo de dolor posible. También lo vamos a tomar en relación a lo que teníamos con la escala visual analógica para el tratamiento. Bueno, la Organización Mundial de la Salud dispuso un
una escalera, que sería la escalera de tratamiento analgésico, con diferentes tipos de medicamentos y de conductas en cada tipo de nivel. Vamos a tener lo más actualizado que hay en la escalera de la Organización Mundial de la Salud, son los 4 escalones. Y ahora vamos a empezar a ver qué tipo de medicación va a recibir en cada escalón según el dolor que tenga el paciente. El tratamiento farmacológico para el dolor, y ahora empezamos con la farmacología. Todo lo que vimos ahora fue una introducción de fisiología o fisiopatología. El tratamiento farmacológico va a ser con 2 tipos de medicamentos. Uno son los AINES, o no narcóticos, que actúan inhibiendo la producción de una enzima. Y por otro lado tenemos los opioides, que van a modificar la percepción, van a modular de una manera importante la percepción del dolor a nivel central. Bueno, empezamos con los AINES, antiinflamatorios no esteroides. Los AINES son drogas que van a servir para el tratamiento del dolor, para la hipertermia, o sea, para la fiebre, y para la inflamación. ¿Por qué se llaman no esteroideos? Porque las glándulas suprarrenales tienen una zona central, que es la médula, y una parte más externa, que es la corteza. La médula va a producir, como dijimos antes, adrenalina, etc. La corteza de las glándulas suprarrenales van a producir los corticoides, y se llaman corticoides porque salen de la corteza de la glándula. Y son químicamente sustancias que se denominan esteroides. Son los antiinflamatorios naturales más importantes. O sea, naturalmente el cuerpo nos brindó esto para tener disminución de la inflamación, y son lo que se llaman los esteroides de la corteza, los que van a producir la desinflamación. Bueno, estas drogas no son esteroides y no aparecen de la corteza, sino que son de manera natural. Son antiinflamatorios no esteroideos y van a producir antiinflamación. Por eso se llaman AINES, porque son antiinflamatorios no esteroideos. Grupo variado y químicamente heterogéneo de fármacos, principalmente por lo que se reducen los síntomas. Bueno, eso sería la explicación y el concepto de los AINES. Bien. ¿Cómo actúan los AINES? ¿Por qué nos van a producir una analgesia? ¿Por qué van a evitar que tengamos dolor estas drogas? Bueno, cuando nosotros sufrimos un daño, como tenemos arriba a la izquierda, una lesión vascular, una lesión de la membrana de una célula, se va a liberar un ácido con la ruptura de la membrana, que es el ácido araquidónico. El ácido araquidónico es muy dañino, les repito, solamente se produce cuando se lesiona una membrana, cuando hay una lesión celular. El ácido araquidónico va a través de algunas enzimas que lo van a atacar, se va a transformar en otros tromboxanos, las prostaciclinas y las lipoxinas. Y vamos por parte. Las prostaglandinas son elementos que van a causar la inflamación, van a hacer una modificación de la retención de líquido en la zona, y esa inflamación va a causar una presión que es la causante del dolor. Los tromboxanos pasa lo mismo. A nivel de las plaquetas tenemos, el paciente va a tener vasoconstricción y agregación plaquetaria. Esa agregación plaquetaria va a servir para evitar el sangrado. Las prostaciclinas también actúan con vasodilatación, y las lipoxinas también actúan con fagocitosis e hipersensibilidad. Bueno, todas estas sustancias son las responsables de alguna manera de que nosotros tengamos inflamación, de que tengamos dolor y de que tengamos fiebre en algunos casos. Estas sustancias, estas 4 sustancias, a la vez van a estimular la producción de otras nuevas sustancias que
definitivamente van a terminar de provocar la inflamación. Bueno, las enzimas que van a actuar sobre el ácido araquidónico para que éste se transforme en esa sustancia son la ciclooxigenasa y la lipooxigenasa. De estas dos enzimas, la que más nos importa es la que va a generar las prostaglandinas, o sea que la que más nos importa es la ciclooxigenasa, abreviada como COX. Y ven que tenemos dos flechas, tenemos la ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2. La ciclooxigenasa 2 hace poco que se empezó a descubrir y la ciclooxigenasa 1 viene estudiada desde hace muchísimo tiempo. Lo que hacen los AINES, por ejemplo, las drogas como la aspirina, o el diclofenac, o el ibuprofeno, o qué sé yo, el ketorolac, por ejemplo, lo que hacen estas drogas es inhibir la síntesis de prostaglandinas, es decir, la creación de prostaglandinas, inhibiendo la ciclooxigenasa. Impide el accionar de la enzima ciclooxigenasa. Los AINES inhiben la producción de prostaglandinas, bloqueando o inhibiendo a la ciclooxigenasa. O sea, no permiten que la ciclooxigenasa actúe sobre el ácido araquidónico. La manera en que hace para que esto lo permita es trabajando a nivel de receptores, pero concretamente lo que nos va a importar, lo que nos tiene que importar es que los AINES inhiben la generación de prostaglandinas, inhibiendo la acción de la ciclooxigenasa. Bien, todavía no quiero decir eso. El problema con los AINES se genera cuando nosotros nos ponemos a pensar qué otra cosa hacen las prostaglandinas. Y ahí vamos a empezar a hablar de los efectos indeseables. Antes de los efectos indeseables, vamos a clasificar a los distintos tipos de AINES. Una clasificación de estos AINES es por la duración, por el tiempo de su vida media, digamos, hasta 5 horas, hasta 15 horas y más de 15 horas, y entonces tenemos prototipo, el más conocido es ácido acetil salicílico o aspirina, ibuprofeno, diclofenac, ketoprofeno, etc. Indometacina. Ahora voy a decir 2 palabras de la indometacina. El naproxeno es de la misma familia que el ibuprofeno, pero tiene un efecto un poco más largo, y dentro de los que están por más de 15 horas tenemos el piroxicam y el tenoxicam, que son los que se usan para los tratamientos prolongados. Por su potencia antiinflamatoria, obviamente tenemos los que más potencia antiinflamatoria vamos a ver presentes va a ser en la dipirona, en la indometacina y en el ketorolac, o de la familia del etodolac. Los que tienen una acción intermedia son los derivados del ácido propiónico, como por ejemplo el ibuprofeno, y los arilacéticos, que son como el diclofenac. Yo quiero que sepan que, ya les voy a decir qué es lo que tenemos que saber de cada uno. Y según sobre cuál isoenzima, o sea, sobre si actúa sobre la ciclooxigenasa 1 o la 2, vamos a tener que saber que los más importantes son los nuevos, los de la ciclooxigenasa 2, que han tenido sus efectos indeseables y han sido transitoriamente suspendidos del mercado, pero tenemos el meloxicam, el parecoxib, rofecoxib, etc. Todos los que terminan en coxib son los que inhiben la ciclooxigenasa 2. Al final le voy a decir cuál quiero que sepa. Bueno, esta es otra clasificación. Y acá aparecen casi todos los AINES que están en el mercado. En realidad no sé si son todos porque no los conté. El Vademecum argentino en este momento está reconociendo 42 AINES diferentes. No les voy a pedir que sepan los 42, porque sería injusto, porque yo tampoco me acuerdo el nombre de los 42, pero quiero que sepan que hay una gran variedad de drogas para el tratamiento de dolor permitidas en Argentina en este momento. Tenemos que tener presente que no todos los medicamentos se usan, no todos los laboratorios fabrican todos los medicamentos, pero la disponibilidad para el tratamiento existe.
inhibidores de la COX-1. Son ácidos. Y acá empezamos a hablar de los efectos secundarios que nacen en el efecto que causa que no esté presente la generación de ciclooxigenasa, que no tengamos la enzima que va a sintetizar a las prostaglandinas. A nivel digestivo, tenemos que saber que las prostaglandinas también se encargan de fabricar las células de la pared del estómago. ¿Se acuerdan cómo se llamaban las células de la pared del estómago? ¿Vieron anatomía? Bueno, no importa. Las células parietales, que son las que liberan ácido clorhídrico, no se van a producir de la misma manera, ni las del epitelio se van a fabricar de la misma manera si tenemos una inhibición de las prostaglandinas. Por eso la gente que toma de manera crónica medicamentos de este tipo, el tipo de los AINES, puede llegar a tener úlcera gástrica o bien una gastritis leve, y se ha determinado que el consumo de AINES es la primer causa de hemorragia digestiva alta en el mundo. La primer causa de hemorragia digestiva alta en el mundo está causada por el consumo crónico de AINES. Por eso tenemos que proteger el estómago cada vez que tomamos un medicamento de este tipo. Entonces teníamos efectos secundarios a nivel digestivo, dolor abdominal, náuseas, diarrea, anorexia, erosiones como úlceras gástricas, anemia por la pérdida de sangre, hemorragia gastrointestinal y hasta perforaciones del estómago o del duodeno. Estas drogas también actúan a nivel de la sangre. El efecto de estas drogas es la antiagregación plaquetaria, es decir, va a inhibir de alguna manera la coagulación, la formación de coágulos. Por eso también están indicados a dosis muy bajas en los pacientes que han tenido infarto o que tienen alguna arritmia cardíaca importante y que tenemos que evitar que genere coágulos o microcoágulos. Entonces le damos en dosis muy bajas de aspirina. Sepan que la vallaspirina, la verde, la que fabrica Bayer, tiene 500 miligramos. Bueno, el paciente que tiene que evitar la formación de coágulos toma 100 miligramos por día. Sirve para hacer una antiagregación y no va a causar el daño a nivel digestivo. Otro daño que causan los AINES es a nivel renal. Va a producir un daño renal, primeramente del funcionamiento, va a retener agua y sodio, va a aumentar la sangre, el potasio en la sangre, va a hacer que sean menos efectivos los diuréticos y va a producir un daño renal muy progresivo, llegando muchas veces desde la nefropatía del síndrome nefrítico o nefrótico hasta la insuficiencia renal definitiva. O sea, el consumo de AINES puede dar insuficiencia renal. El AINE que más daño renal provoca es el ketorolac y no se debe administrar nunca por más de 5 días seguidos. Entonces, daño digestivo, daño a nivel sanguíneo de plaquetas y daño a nivel renal. También va a producir daño sobre la piel, lo que son reacciones de hipersensibilidad, eritema, hasta provocar la anafilaxia. Los daños sobre la piel también son importantes. Acá estamos otros efectos adversos. Sobre las plaquetas, como les decía, también actúa sobre el útero, prolonga la gestación y provoca el riesgo de hemorragia. Tanto es así que actualmente una prostaglandina, como es el misoprostol, se utiliza para provocar el aborto, la expulsión del embrión. Y si nosotros pensamos en que el misoprostol, que la prostaglandina, provoca el aborto, el consumo de AINES va a inhibir el aborto, obviamente, ¿no? Lo va a proteger. Por eso, una de las cosas que me parece es que prolonga la gestación. Lo que les hablaba de las reacciones cutáneas de hipersensibilidad es desde alergia a dermatitis graves. Y la anemia, además de producirse por la pérdida de sangre, tenemos anemia plástica por
ataque directamente, en forma directa, sobre la médula ósea, como provoca la dipirona. Entonces, efectos indeseables de los AINES, pregunta de examen, tenemos sobre aparato digestivo, sobre el sistema hematológico, sobre el riñón y a nivel cutáneo también. Es una pregunta de examen los efectos indeseables de los AINES. Bien, márquenlo, pónganlo al costado. Bien. A ver, vamos a darle cabida a este. Damos otro más. Entonces, tener conocimiento de los efectos indeseables que provoca la droga nos va a permitir elegir el AINE según el perfil de cada paciente y lo que necesitamos proteger. Pacientes con daño gastrointestinal, vamos a tratar de evitar el diclofenac, ibuprofeno y naproxeno, y le vamos a dar uno de los nuevos, de los inhibidores de la ciclooxigenasa 2, que no trabaja tanto sobre las prostaglandinas. Acá yo les había mostrado, en esta, que la primera, la ciclooxigenasa 1, sintetiza prostaglandina y la 2 no tanto. Entonces, al no evitar tanto la síntesis de prostaglandina, tenemos un poco más de protección sobre el aparato digestivo. Si es un paciente que tiene eventos cardiovasculares, vamos a darle naproxeno y ibuprofeno y vamos a evitar el ketorolac y los coxib. Eventos renales, preferimos los coxib. Y si tenemos eventos hepáticos, le vamos a indicar ketoprofeno o diclofenac más que otros. Quería hablar de la indometacina. Hay un elemento que tiene el bebé intraútero durante la gestación que se llama ductus arterioso. El ductus arterioso comunica la arteria aorta con la arteria pulmonar y hace que no tengamos una presión tan alta en la arteria pulmonar para llevar la sangre a los pulmones del bebé. La finalidad de esto es reducir la presión que va a recibir los alveolos, el pulmón definitivamente, sobre la llegada de la sangre ahí. Entonces tratamos de disminuir la presión sanguínea que va a irrigar los pulmones. Para eso tenemos el ductus arterioso. Ese ductus, cuando el bebé nace, se cierra inmediatamente y las presiones se igualan y empieza a trabajar de otra manera, al respirar por su cuenta, mejora la presión respiratoria, la presión pulmonar, y no necesitamos que haya una descarga de sangre desde la pulmonar hacia la aorta. La indometacina provoca el cierre del ducto. Si la mujer embarazada consume indometacina, el bebé puede tener consecuencias importantes, como puede ser la hipertensión pulmonar, que es muy severa, puede llevar a la muerte. Entonces, la indometacina durante el embarazo no se debe dar. Y por el contrario, en los recién nacidos que accidentalmente no han cerrado ese elemento, no han cerrado el ductus, y que sigue habiendo una descarga desde la aorta hacia la pulmonar, se le va a indicar indometacina para tratar de que cierre el ductus. No se sabe, o yo por lo menos no lo sé, de qué manera actúa la indometacina para cerrar el ductus, pero es la droga indicada se ha descubierto que es la indicada para ese tipo de tratamiento. Indometacina, a lo mejor lo vieron alguna vez, la indometacina que se debe indicar para esto es por vía oral, pero viene en crema también, la IM75 se llama la crema, indometacina, 25 miligramos, y que sirve como analgésico cutáneo, como crema analgésica. Bueno, esto obviamente que no se los voy a pedir, pero acá tenemos una lista de... Profe, Sí. La indometacina la indometacina en crema. Sí. También es mal, ¿cómo se dice? ¿Le hace mal, digamos, a la embarazada? En realidad, si la evitamos es mejor, pero
la absorción de indometacina a través de la piel es insuficiente para que provoque el daño del bebé. Lo que se debe evitar es el consumo por vía oral o por vena de indometacina. Pero la crema, obviamente que si la mujer está embarazada, lo mejor es que no se la aplique, pero es insuficiente para que provoque el cierre del ducto. Por vía cutánea es insuficiente. Lo que yo les hablaba de... acá tenemos las dosis de los AINES, las dosis recomendadas y la vía media, o sea, la donación de cada uno. Esto no se los voy a pedir, no les voy a pedir dosis, nunca les voy a pedir dosis, porque eso lo pueden tener anotado, no necesitan saberlo. Lo que sí tienen que saber es cómo funcionan las drogas y qué efectos indeseables pueden causar. Entonces, esta tabla corresponde a la dosificación de los AINES. De AINES creo que nada más. Bien. Entonces, repasamos lo que son los AINES. Actúan inhibiendo la ciclooxigenasa y disminuyendo la síntesis de prostaglandina, que son las sustancias mediadoras de la inflamación, no las prostaglandinas solas en sí, sino que generan una cascada de elementos sensibilizantes e inflamantes que van a provocar el daño, el dolor. Bien. Clasificación de los AINES. ¿Qué tenemos que saber? Quiero que conozcan, más que nada, los nombres de las drogas, de los AINES, y los efectos indeseables. Los efectos indeseables sí quiero que lo sepan todos. Efectos indeseables de los AINES los tenemos que saber todos. El nombre de las drogas, las más importantes, obviamente las más conocidas. No les voy a preguntar por el diflunisal, ni les voy a preguntar por el Sulindaco, por ejemplo, porque yo sé que no lo conocen, es más, no sé si se hace en Argentina, pero acetilsalicílico, bueno, la lisina no se lo veo. Ibuprofeno, dexibuprofeno, el ketoprofeno, etcétera, el naproxeno, la clonixina también, el diclofenac, el ketorolac, la indometacina que la nombramos, el piroxicam, el meloxicam y el tenoxicam son drogas que se conocen frecuentemente. A ver si tenemos algún otro acá. Sí, quiero que sepan. Bueno, paracetamol y dipirona en este momento están por fuera de AINES, porque tienen una parte de este mecanismo de inhibición de las prostaglandinas, tiene un efecto de acción central a nivel del cerebro, entonces al paracetamol y a la dipirona lo han sacado de la lista de AINES. Quiero que sepan también los COXIF, el Parecoxif o el Rofecoxif, las drogas que tienen selectividad sobre la ciclooxigenasa 2, eso los tienen que conocer. Y en realidad, lo que yo les puedo llegar a preguntar como nombre son drogas que seguramente ustedes han escuchado, no les voy a salir con algo raro. Pero les repito, los efectos indeseables sí los tienen que saber. Los indeseables de los AINES los tienen que saber. El otro grupo de drogas que nos va a servir para combatir el dolor son los analgésicos opioides. Bien. ¿Por qué se llaman opioides? Los analgésicos opioides constituyen un grupo de fármacos que se caracterizan por poseer afinidad por los receptores opioides. Para ponernos de acuerdo con la terminología, tenemos que saber que se llaman opioides las sustancias que derivan del opio. El opio es una planta que se saca, en realidad es el jugo. En griego significa jugo, creo, por lo que dice ahí. Es un elemento extraído de algunas plantas adormideras como es la Papaver somniferum. La Papaver somniferum antiguamente se descubrió que los animales nos han enseñado eso, que cuando ellos tenían algún tipo de dolor iban y consumían esa planta.
el hombre en la antigüedad, lo que pueden haber sido indios, no sé qué cultura, observó que los animales lastimados iban a consumir esa planta, la empezaron a estudiar y vieron que también causaba analgesia y la empezaron a consumir en algunos pacientes que tenían dolor, y después la empezaron a consumir cuando no tenían dolor. Y descubrieron que les causaba sueño y adormecimiento, sedación importante. Entonces, en relación al dios del sueño, que es el dios Morfeo de la antigüedad, le pusieron el nombre de morfina. Entonces, el opiáceo es cualquier sustancia que derive del opio, o sea, del jugo de la papada del somnífero, de manera natural. Y opioide es la sustancia sintética, más que nada fabricada en laboratorio, que tenga el mismo tipo de efecto. Opioide es sintético, opiáceo natural. Bueno. Y las endorfinas son sustancias endógenas, o sea, propias de nuestro organismo, que son similares a las morfinas, por eso les llamamos endorfinas. Las endorfinas hay de distintos tipos y ahora las estamos clasificando. No me parece nunca. Bien. Bueno, los tipos de endorfina quedaron colgados, pero no importa. Hay distintos tipos de sustancias de endorfinas que naturalmente en nuestro organismo, y son las que se liberan en algunas situaciones de dolor, como por ejemplo, yo les había dicho, el trabajo de parto o alguna lesión. Lo que pasa es que esas endorfinas que genera el organismo son verdaderamente insuficientes para aliviar el dolor. Son solamente atenuantes o moduladoras, como habíamos visto que se producía en la médula, la modulación, y solamente sirven para atenuar un poco el dolor. Es de esperar que tengamos este tipo de sustancias, las endorfinas, porque, ¿por qué? Y ahora se los explico. ¿Cómo actúan las endorfinas? Vamos a tener en la unión, como habíamos visto en el sistema nervioso autónomo, en la unión entre las dos neuronas, vamos a tener receptores que van a captar toda la información del dolor y lo van a transmitir hacia el cerebro. Esos receptores también son útiles para la acción de las endorfinas. Las endorfinas se depositan en esos receptores y van a transformar, van a modificar, van a modular la información de dolor que la segunda neurona le lleva al cerebro. Van a hacer que no sea tan importante, que no esté tan excitada la segunda neurona por el estímulo de esos receptores, entonces vamos a tener mucho menos estímulo doloroso sobre el cerebro. Los receptores que aparecen en la segunda neurona van a ser tocados por las endorfinas y van a transformar la información que le llevan al cerebro. Va a ser mucho más suave la información que le llevamos al cerebro. Y tenemos que entender que esos receptores tienen que existir porque si no, el tratamiento con drogas derivadas de la morfina no debería existir. Porque los receptores, como habíamos dicho, son solamente para sustancias propias del organismo. Nosotros no, el cuerpo no nació, no se nos creó el organismo con receptores para el opio, o sea, para una sustancia externa y no propia del organismo. Se nos crearon los receptores porque íbamos a tener unos elementos similares al opio. Y en este caso son las endorfinas. ¿Cuáles son los receptores en donde van a actuar las endorfinas? Vamos a tener distintos tipos de receptores. Tenemos los mu, los delta y los kappa. Cada uno tiene a su vez distintas funciones. El mu tiene analgesia supraespinal, o sea, por arriba de la médula.
va a provocar sedación, depresión respiratoria, disminuye el tránsito intestinal, etcétera, etcétera. Los delta van a dar analgesia en la médula y por encima de la médula, y los kappa también analgesia por la médula y encima de la médula en respuesta a estímulos viscerales y mecánicos. A la derecha de este cuadro aparece la columna con los distintos tipos de endorfinas. Tenemos endorfinas, encefalinas, dinorfinas, y son las que, como está determinado ahí con las flechitas de distintos tipos, son las que van a estimular a estimular más o menos los distintos tipos de receptores. Entonces, los receptores opioides son estimulados por las endorfinas o por las sustancias similares y modifican la información al cerebro. Son estimulados por la endorfina o por las sustancias opioides. Quiere decir que tienen afinidad por esos receptores y tienen eficacia porque provocan un efecto, es decir, los estimulan. No los inhiben, los estimulan y modifican la información que llega al cerebro. Bien. ¿Cuáles son los opioides que vamos a tener que presente y que vamos a poder utilizar? Vamos a clasificarlos en opioides mayores y en opioides menores. Los menores son agonistas puros, pero con una potencia mucho menor que los mayores, pero son agonistas puros. No va a ser el dolor en el inicio del tratamiento. Pueden potenciar la acción si los asociamos a otros opioides, a unos no opioides. Los opioides menores tienen un techo, o sea, tienen un límite de acción, no van a tener un efecto máximo como los van a tener los opioides mayores. No se deben asociar nunca con los opioides mayores porque van a actuar como antagonistas y tienen efectos secundarios importantes y comunes a todos los opioides, como estreñimiento y náuseas, que se ven siempre. Estreñimiento y náuseas, la constipación y la náusea o vómitos, se ve siempre que el paciente toma opioides. Puede haber mareo y somnolencia, en este caso dependiendo de la dosis. Los opioides mayores, y ahora los vamos a empezar a nombrar, se utilizan para el tratamiento de dolores más intensos. Acá tenemos unos ejemplos de lo que son los opioides débiles: tramadol, codeína y ditrocodeína. En el país se está vendiendo en este momento el tramadol y la codeína solamente. Y ejemplos de opioides fuertes: morfina, fentanilo, buprenorfina, metadona, etc. Bueno, según el origen no lo vamos a ver, no es lo que nos importa, pero sepan que ya seguimos. ¿Cómo puede ser el efecto o la acción que provocan los opioides? Podemos tener agonistas puros, agonistas parciales, agonistas antagonistas
antagonistas y atípicos. Bueno, los agonistas puros, como ustedes se acuerdan, eran los que estimulaban directamente al receptor. Tienen mucha afinidad y tienen eficacia. Los agonistas parciales tienen afinidad, pero no tanta eficacia. Y los agonistas antagonistas es lo que diferencia a los opioides del resto de las drogas. Habíamos visto, cuando vimos farmacodinámica, que cuando el agonista parcial dejaba de actuar y estaba ocupando el receptor, empezaba a actuar como antagonista. Entonces sería el tercer caso que aparece acá de agonistas antagonistas. Pero hay veces que esos agonistas parciales no saturan el receptor, permiten que se siga estimulando, permiten que aumentando la dosis tengamos mayor respuesta, pero no llegan a alcanzar nunca el efecto de los agonistas puros. Entonces son agonistas parciales que no lo bloquean, no causan antagonismo, pero nunca alcanzan el efecto máximo como tienen los agonistas puros. Tenemos los antagonistas, que son, y este sí lo tienen que saber, la naloxona. La naltrexona no se vende acá. La naloxona es un antagonista y se utiliza para la intoxicación por drogas derivadas de la morfina. Y después tenemos los opioides atípicos que actúan en los receptores opioides, pero que también actúan en otro lugar, como puede ser el tramadol. El tramadol es un opioide débil o intermedio y también tiene un efecto central también. Bueno, dentro de agonistas puros, y acá les digo lo que tienen que saber: morfina, meperidina, fentanilo, metadona, heroína. Agonistas puros: morfina, fentanilo, metadona, heroína. Son agonistas puros. Agonistas parciales: la buprenorfina. Antagonista, la nalbufina. Y antagonista, la naloxona. Antagonista, la naloxona, sépanlo. Agonista, antagonista, la nalbufina. Parcial, buprenorfina. Y como agonista puro tenemos morfina, fentanilo, meperidina, metadona, heroína. Profe. Sí. La heroína. Sí. Aparte de como droga, digamos, ¿se utiliza para algo? Porque la verdad que yo no sé si se utiliza para algo. Esa es mi duda. Bueno. En mayo de 1898, hace mucho, la heroína salió a la venta. Laboratorio Bayer la largó a la venta. ¿Para qué la largó a la venta? La largó como, y ahora vamos a ver algunos de los efectos de los opioides, la largó como antitusivo. Al ser antitusivo creyeron que iban a solucionar el problema de la tuberculosis en pediatría. Nada más equivocado de eso, ¿no? Pero lo largaron a la venta como antitusivo y lo tuvieron que sacar inmediatamente porque fue terrible la cantidad de gente que mató por depresión respiratoria y la cantidad de adicciones que creó. La heroína en sí, como droga, como utilidad medicinal, digamos, en este momento no tiene, no se comercializa. La heroína para efectos médicos no se comercializa de ninguna manera. La heroína solamente está a la venta como droga ilegal y lo que sí se la nombro porque existe, ¿no? Y porque en algún momento se salió a vender. Pero se salió a vender por su efecto antitusivo, se equivocaron, fue un error de laboratorio que en el 1890 medio como que estaba permitido, pero no se vende para nada la heroína, así que ir a pedirle a nadie que les recete heroína porque no lo vamos a... Si no, se estaría vendiendo. Si se podría recetar, se estaría vendiendo. Claro, por eso yo no sabía si formaba parte de alguna medicación. Eso es lo que no sabía. No. Existe. Es más, llegan a la guardia, no te voy a decir que todos los días, pero llegan a la guardia pacientes con sobredosis de opioides y que vos decís, ¿cuánta morfina tiene que haber tomado para estar así? No, entonces vos podés llegar a pensar que es heroína.
La heroína tiene un efecto muy superior al de la morfina. El fentanilo, que es una droga sintética, tiene un efecto 70 veces más fuerte que la morfina, el fentanilo. Si bien trabaja sobre distintos receptores, pero en sí la potencia es 70 veces más fuerte. Bueno, la heroína es 100 veces más fuerte que el fentanilo. Entonces tenemos que entender que la heroína, la potencia de la heroína es importantísima. Bueno, acá vuelve a aparecer la heroína como un agonista natural y semisintético, etcétera, pero yo les repito, los que quiero que sepan, se los dije, son los que están acá. ¿Dónde los vi? No, más adelante. Acá. Son morfina, fentanilo, meperidina, metadona y heroína. Pero lo de la heroína, bueno, sépanlo. Y como antagonista, la naloxona, eso es muy importante. La naloxona ocupa los receptores opioides, pero no los estimula, es decir, es un antagonista. Y sirve para desplazar a los otros opioides que están actuando sobre esos receptores. ¿Qué es lo que pasa? Supónganse que llega un paciente que nosotros suponemos que tiene una intoxicación por opioides. Le damos la naloxona y el paciente se despierta. No lo podemos mandar a la casa. ¿Por qué? Porque la naloxona tiene una vida media menor que la que puede tener la droga que el paciente consumió, y nosotros no estamos 100% seguros de lo que es. Entonces, tenemos que saber que cuando la naloxona deje de actuar, la morfina o el fentanilo que quedó circulando puede volver a ocupar el receptor. O la heroína que quedó circulando. Bueno. Algunos conceptos que tenemos que saber en relación a los opioides. Tolerancia, nosotros ya habíamos dicho lo que es tolerancia, habíamos dicho que era la necesidad de aumentar la dosis para tener el mismo efecto. Los opioides pueden causar también dependencia física o psíquica. El mal uso de opioides existe, como dije, con fines extramédicos. El abuso de opioides existe, la adicción y la pseudoadicción. Esto se los digo, se los muestro porque corresponde nombrarlos en el capítulo de opioides, pero no se los voy a preguntar ahora, no se los voy a preguntar en este tema, se los voy a preguntar en el próximo tema, el consumo de drogas peligrosas. Estos conceptos los vamos a ver después, en la otra clase, pero se las nombré acá porque tenemos que saber que los opioides son unas de las drogas que pueden causar todas estas complicaciones. La tolerancia sí es lo que más frecuentemente se ve y no es un daño tan importante. Y la tolerancia aparece mucho más en pacientes que consumen los opioides sin un dolor real. El paciente oncológico, el paciente que tiene un dolor verdadero y que consume opioides, es muy raro que haga tolerancia y es muy raro que haga adicción. Pero la tolerancia dentro de los efectos es lo que más rápido aparece. Habíamos hablado de lo que era la tolerancia cruzada, que también se puede ver, pero no es tan importante. Efectos adversos de los opioides, y esto también lo tenemos que saber. Al igual que el efecto adverso de los AINES, los opioides van a causar efectos que no podemos desconocer de ninguna manera porque son muy frecuentes. Náuseas, vómitos y estreñimiento lo vemos siempre. Puede ser que después de la primera semana de tratamiento estos síntomas desaparezcan, pero previo a eso lo vamos a tener y el paciente va a estar molesto. A lo mejor pasa una semana sin hacer caca y el paciente se siente molesto y la familia se siente molesta y nos dicen, doctor, no fue al baño, bla, bla, bla. Entonces, si al tercer o cuarto día el paciente no fue de cuerpo, le indicamos laxantes y si no, una enema para tratar de vencer ese estreñimiento. Puede tener prurito, el paciente puede tener una picazón intensa a causa de los opioides. Sí. ¿El estreñimiento cede después con el tiempo? Sí, más o menos a la semana, a los 10 días de tratamiento el estreñimiento desaparece, más que nada por una causa física, mecánica, natural. Si no cede el estreñimiento, el paciente empieza a evacuar lo que se llama por rebosamiento, porque lo que hace el opioide es
frenar el tránsito intestinal, lo disminuye, a veces lo paraliza el intestino. Entonces el intestino, al no movilizarse, al no absorber al no movilizarse, la materia fecal sufre la absorción de casi el 100% del elemento líquido que tenga y queda bien sólida. Al solidificarse, no tiene movilidad, tiene menos movilidad todavía y produce el taponamiento, produce el estreñimiento. Si el paciente, lo bueno, si es bueno entre comillas, ¿no? De esto que el paciente que está consumiendo opioides es un paciente que tiene un dolor por alguna causa y no va a tener tanto apetito y no va a comer tanto, pero la materia fecal se forma igual. Entonces, esos bolos que se van a formar de materia fecal hay que eliminarlos, a veces hay que romper el bolo fecal o a veces con una simple enema alcanza para que el paciente evacúe. Pero después del tercer o cuarto día tenemos que empezar a tomar alguna medida importante. Les repito, después de los 10 días de tratamiento, el estreñimiento puede ser que desaparezca. Lo más frecuente es que desaparezca. Y la náusea y los vómitos también. Las náuseas son muy incómodas, el paciente se queja, dice que no lo quiere tomar, ya de ver la pastilla o el jarabe ya le causa ganas de vomitar y no lo quiere tomar. Lo que tenemos que hacer es tratar de que él lo consuma con algo rico, con algo que a él le guste, y muchas veces agregar alguna metoclopramida o algún acelerador del tránsito para que no permanezca tanto tiempo en el estómago, se absorba rápidamente y no tengamos esa sensación de náusea. Lo que yo le decía, el prurito, la causa no está determinada, pero se llega a pensar que el estímulo de algunos receptores opioides que aparezcan sobre la superficie pueden ser los causantes del prurito. El prurito nosotros tenemos que saber que es la manifestación más leve de lo que es el dolor. Después del prurito viene el dolor. Entonces, puede ser como una contrarrespuesta al efecto de los opioides. De todas maneras, se considera un efecto indeseable y no se trata con crema ni con antihistamínicos, porque no responde a eso. Se trata con naloxona, con el antagonista. Acá se trata con la naloxona. Con el antagonista de los opioides se trata el prurito por opioides. La sedación y la somnolencia es importante, pero no es del todo grave. Hay que avisarle al paciente que va a estar somnoliento, que va a tener sueño, sobre todo los primeros días del tratamiento. Lo que sí es grave, lo que sí tenemos que sí puede causar la muerte, es la depresión respiratoria. La depresión respiratoria se ve sobre todo con algunas sustancias sintéticas como el fentanilo y la metadona. La metadona no tanto, pero el fentanilo sí. Y hay que tener cuidado, el paciente tiene que estar controlado, no tiene que recibir un tratamiento por opioides inicial sin un control estricto, sin una persona al lado permanentemente. Lo ideal es que esté internalizado para evitar la depresión respiratoria. La depresión respiratoria es causa de muerte. Entonces tenemos que saber para el examen y para toda la carrera que paciente que está tomando opioides puede tener depresión respiratoria y es causa de muerte. Es el efecto indeseable más importante de los opioides, la depresión respiratoria. Si ustedes lo ven, miran a un paciente con depresión respiratoria, va a tener una frecuencia respiratoria de hasta 2 por minuto. 2 veces por minuto va a respirar. Y si lo miramos bien, vamos a ver que su coloración cambia. Si no le ponemos un oxígeno, muchas veces con llamarlo, con sacudirlo, con despertarlo, el paciente entra un poco más en razón, el paciente se despierta, digamos, y empieza a ventilar. Pero la sedación que causa el opioide lleva a la consecuencia de la depresión respiratoria y lleva a la muerte. Acuérdense, hasta 2 respiraciones por minuto es la frecuencia respiratoria del paciente con una depresión. ¿Qué otro efecto secundario tenemos? Bueno, tenemos hormonales, irregularidad en el ciclo menstrual de la mujer, vamos a tener disfunción de testosterona, puede haber pérdida o dificultad para la erección en el varón, y va a haber una disminución de la efectividad de los opioides como efecto secundario, pero eso corresponde a la tolerancia. A ver si les nombro algún otro. Sí. Bien, efectos adversos de los opioides. Gastrointestinal del sistema nervioso autónomo,
vamos a tener boca seca, retención urinaria, eso es importante, la retención urinaria por parálisis de la vejiga. Y a nivel cutáneo, bueno, prurito, hipersudoración o diaforesis, etcétera, eso lo vamos a ver. ¿Cómo es el cuadro clínico de un paciente que llega con una intoxicación por opioides? Estas son las manifestaciones clínicas más importantes. Y hay una triada que no se la deben olvidar porque la van a ver en la guardia. La van a ver en la guardia. El paciente llega con miosis, es lo primero que nos va a llamar la atención. La pupila puntiforme, es un puntito, es un alfiler la pupila del paciente. Se va a ver prácticamente bien el color del ojo porque es como que casi no tuviera pupila, es apenas un puntito. Si bien dicen que no es determinante porque la pupila miótica se puede conseguir con algunas gotas y se puede simular, tenemos que tenerla en cuenta porque la pupila miótica con los opioides es muy frecuente. La depresión respiratoria, hasta 2-4 por minuto, que eso va a llevar a edema pulmonar, y la depresión del sistema nervioso central, pérdida si no está estuporoso, está inconsciente. Estuporoso sería un paso intermedio y está como excitado, entre excitado e inconsciente, se moviliza pero incoordinadamente. Entonces, la triada de la intoxicación por opioides es miosis, depresión respiratoria y coma o depresión del sistema nervioso central. Como yo les decía, según la dosis puede tener euforia o disforia hasta la somnolencia. Bueno. Bien, esto es importante. El paciente va a tener miosis, ¿no? Como efecto de los opioides. Si juntamente con la depresión respiratoria el paciente entra en hipoxia, la hipoxia es la midriasis. Entonces, puede ser que, como decimos acá, podemos encontrar algunos pacientes con midriasis cuando la hipoxia cerebral por la depresión respiratoria es importante. Por eso estamos diciendo que no se puede descartar la intoxicación con opioides si la miosis está ausente. Tenemos que evaluarla igual. Pero lo más probable es que no llegue ya con esa midriasis por hipoxia porque el paciente estaría casi muerto, ¿no? Bueno. Y el otro elemento que puede causar la variación del diámetro pupilar es el consumo de algunas otras sustancias, junto con los opioides, como puede ser cocaína, que como estimulado el sistema nervioso simpático nos daría midriasis y estaría muchas veces compensando o peleando con la miosis de los opioides. Bueno, no. ¿Cómo hacemos cuando evaluamos y consideramos que hay una sobredosis de opioides? Le damos naloxona. La naloxona tiene también sus efectos indeseables, puede producir hasta paro cardíaco, pero es la única droga que nos va a diagnosticar si el cuadro es por un consumo de opioides o no. Bien. Diferencias entre opioides y AINES. Los AINES actúan preferentemente de una manera periférica, disminuyendo la inflamación periférica, y los opioides actúan a nivel central. La eficacia de los AINES es moderada y es para dolores intermedios, y la eficacia de los opioides es intensa. Usos clínicos de los opioides, cefaleas, artralgia, etcétera, y para dolores viscerales o dolores muy intensos, postoperatorios, por ejemplo, los opioides. Y otras acciones es antitérmico y antiinflamatorio y antiagregante, como habíamos dicho, y los opioides no, son solamente analgésicos y vamos a tener el sueño. Bien. En resumen, lo que quiero decirles es esto. Drogas coadyuvantes para el tratamiento del dolor. Las drogas coadyuvantes, analgésicas que estimulan y aumentan el efecto de los otros, ya sea de los AINES o de los opioides. ¿Cuáles son las drogas adyuvantes o coadyuvantes? Vamos a tener anticonvulsivantes como la carbamazepina o la pregabalina, anestésicos locales
que se utilizan para hacer bloqueos de las zonas con dolor. Ketamina, que también va a estimular algunos receptores importantes para el tratamiento de dolor. La ketamina la vamos a ver cuando vemos las drogas de consumo peligroso. Baclofeno, que es para cuando tenemos contracturas, para relajar los músculos. Las benzodiazepinas, que van a calmar la ansiedad. Y después tenemos algunos elementos no muy utilizados, como los radioisótopos y los bifosfonatos, que en el país prácticamente no se comercializan. Habíamos visto esta imagen acá. La escalera de la OMS. Estaba al principio. Acá está. La escalera de la OMS. Si nosotros tenemos una evaluación de dolor por la escala visual análoga que sea de más de 7, vamos a utilizar opioides. Hasta 6 vamos a utilizar AINES. Por arriba de los 7 vamos a utilizar opioides combinados con AINES, y eso se los voy a mostrar a continuación. Bien. Se los puse. Bueno. Entonces, por arriba del 7 de la escalera de la OMS y de la escala visual análoga vamos a utilizar opioides, y por debajo vamos a utilizar AINES. Por encima del 7, AINES con opioides. Podemos tener a nivel 5 o 6 de la escala visual análoga, darle algún opioide débil, como el tramadol. Tenemos que saber que cuanto mayor sea el tiempo de tratamiento, más despacio se debe reducir la dosis para evitar la abstinencia. Tenemos que saber que durante la retirada de los opioides no se aconseja utilizar benzodiazepinas porque pueden cubrir algunos cuadros de depresión respiratoria. Y también se recomienda la reducción mucho más lenta en pacientes que tengan miedo a la abstinencia, que tengan una predisposición a la adicción o que tengan algunas enfermedades cardiorrespiratorias que se puedan ver afectadas por la depresión respiratoria. Esto no se los puse en el Power que les mandé ayer, pero se lo voy a mandar de nuevo con esto que está agregado porque me había olvidado, que es la analgesia preventiva. La analgesia preventiva es una acción que se hace sobre todo en la anestesiología y en forma previa a la cirugía, que se utiliza para aliviar el dolor postoperatorio y se hace antes del estímulo. Si nosotros damos AINES, el primer grupo, antes del estímulo, vamos a tener una menor respuesta inflamatoria al daño que provoca la cirugía. Eso es muy importante. No está del todo demostrado que es efectiva, pero se utiliza y puede servir. Los objetivos es evitar la sensibilización de la neurona, disminuir la hiperactividad de los receptores, disminución de la inflamación y evitar la amplificación del mensaje al cerebro. Entonces, analgesia preventiva previo a la cirugía es muy importante, si bien no está del todo determinado si existe o no, háganlo porque les va a servir. Entonces, resumiendo. Profe. Sí, me escucho. ¿La analgesia preventiva se hace antes de que entre quirófano o en el quirófano? Y no, se puede hacer más o menos. Por eso te pregunto. Lo ideal es que se haga 30 minutos antes del corte, que es cuando vamos a tener un efecto donde ya puede haber empezado a actuar. De todas maneras, no alivia en un porcentaje muy alto. Alivia, no voy a decir que no, alivia, pero no como verdaderamente se esperaría. La analgesia preventiva disminuye la inflamación, pero no del todo, no a niveles de tener analgesia cero para nada. Pero bueno, es importante hacerla, es buena práctica hacerla, si hagas. Esto otro también Sí, decime. Yo he visto, por ejemplo, cirujanos que sacan desde quirófano, digamos, con los paralelos de medicación para que justamente cuando el paciente despierte no tenga tanto dolor. Por eso pregunto si es dentro de quirófano o lo hacemos nosotros en la sala antes de llevarlo al paciente a quirófano. La indicación correcta sería hacerlo 30 minutos antes de que entre al quirófano, o sea, antes de la incisión quirúrgica. Para a ese corte
la respuesta inflamatoria de ese corte sea lo menos dolorosa posible. Se realizaría en la sala, debería indicarse hacerse en la sala 30 minutos antes de entrar a la cirugía. Hay pacientes que que no se dejan pinchar y que van a ser dormidos directamente en quirófano, eso no se les puede hacer. El cirujano no lo indica, así que no siempre se hace. Y lo ideal, una vez que, si les digo, lo ideal es hacerlo antes, si bien ese es lo ideal, muchas veces no se hace. Cuando el quirófano, antes de dormirlo, le podemos hacer para que, bueno, de alguna manera ganamos algo de tiempo. No es lo que corresponde y no es lo más efectivo, pero siempre se gana algo de tiempo. Pero la analgesia preventiva, si bien no está del todo probado, desde mi punto de vista es útil y teóricamente es útil. Les digo. También, profe. Sí. También hay medicación que se le hace antes de entrar a quirófano para que el paciente más que nada esté tranquilo, que es como una sedación que se le hace, ¿no? Exactamente, eso es la premedicación que se llama, y le podemos hacer una benzodiazepina, por ejemplo, un midazolam, un alprazolam, hasta se le puede indicar un alprazolam la noche previa, que tome para que descanse bien, para que duerma bien. Lo otro que se le puede indicar es una metoclopramida, que es un antiemético, para acelerar el vaciado gástrico, una ranitidina, porque el estrés del prequirúrgico puede causar una gastritis, entonces la ranitidina como protector gástrico también, y lo que le hacen algunos es indicar la clonidina. La clonidina es un estimulante de los receptores alfa-2 del sistema nervioso autónomo que causa sedación, causa de alguna manera lo que es vasodilatador, pero de alguna manera a nivel central esa vasodilatación causa una sedación y sirve como ansiolítico prequirúrgico, la clonidina. Y también lo que se hace es indicar toda la medicación que el paciente habitualmente tome. Si es un hipertenso, que consuma el antihipertensivo porque va a llegar mucho mejor al quirófano. Sí, hay varias cosas que se utilizan como premedicación. Sí, sí. Gracias, profe. No, de nada. ¿Qué tienen que saber? Lo que tienen que saber es la parte de drogas. No quiero que sepan lo que son los... No les voy a, mejor dicho, no es que no quiero que sepan, no les voy a preguntar toda la fisiopatología del dolor. Pero si la saben, buenísimo y van a entender mejor. Pero les voy a preguntar, sí, de AINES, mecanismo de acción y efectos indeseables les voy a pedir. Y de opioides les voy a preguntar mecanismo de acción y efectos indeseables. Eso lo tienen que saber, sí. El tema de analgésicos, tengan presente que, como les dije, lo van a usar siempre, es muy importante. Así que ténganlo a mano. Si no es esta teoría, tengan a mano otra, porque siempre van a tener necesidad de evaluar lo que son las drogas analgésicas. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, nos vemos en la semana, les voy a decir, vamos a tratar de dar la próxima clase, vamos a tratar de darla el viernes, y vamos a dar consumo de drogas peligrosas. Así que quedo en comunicación con ustedes, permanente, para lo que quieran, y nos estamos viendo. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Chao.